Buenos días, mi nombre es Tania Laura. A mí me tocó hablar acerca del cálculo de pérdidas en el área de sistema de riego superficial. Las pérdidas de agua se llevan a la función que habría en una tubería o una instalación, ya sea por el flujo de agua en las paredes del tubo, incluso la interacción o choque que hay entre las partículas mismas que circulan por la tubería. Mover el agua tiene un coste por el que se precisa de energía. Cuanta más resistencia pongamos en este movimiento, más es la energía que se necesitará. La resistencia al movimiento del agua que genera en la conducción por la que circula. Una conducción optimizada genera menos pérdida de presión y por lo tanto da lugar a menor coste durante su funcionamiento. Las pérdidas de presión que se conducen en una instalación hidráulica están relacionadas esencialmente con dos variables: el caudal que circula por las tuberías y el diámetro interior de los tubos. Por tanto, cuando se diseñan instalaciones hidráulicas, es fundamentalmente tener bien estudiadas las pérdidas de presión de caudales circulantes y los diámetros de tubo. Podremos realizar los cálculos para tramos de tuberías en los que no haya derivaciones, así como ramales de riego donde existen derivaciones como las tomas de aspersores. Se utilizan dos tipos de fórmulas para el cálculo de pérdidas de presión según las características del material, tanto para los tramos como para los ramales. Mi nombre es David, yo les vengo a hablar sobre el tema 5.1, que es canales abiertos. Los canales abiertos son más conocidos como un canal por el cual no tiene ninguna cubierta por encima, solo la cubierta por debajo, que es la que es capaz de hacer que el agua fluya hacia el mismo punto donde se va a drenar esta agua. Hay diferentes tipos de canales abiertos, como está el natural y el superficial. Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito más sobre este tipo de canales. En este tipo de canales se presentan en diversos ámbitos, tales como las industrias, el flujo de industrias en sus líquidos, los naturales, al pensar como un río, un arroyo, y los reabastecidos, que es el siguiente punto a tocar. Aquí está una clasificación de ciertos canales abiertos. Uno de ellos es el flujo permanente. El flujo permanente quiere decir que el agua es constante, sin subir y bajar el nivel de la misma agua con un flujo a la misma velocidad. El flujo no permanente, como se ve aquí en la imagen, el flujo del agua ha disminuido por temperatura, por mismos obstáculos del agua, por diversos factores. Aquí está el flujo uniforme. El flujo uniforme quiere decir que el agua va a cierta velocidad, no importando que se suba o se eleve de su altura. Y aquí está el flujo variado, no sé si se alcanza a ver por aquí. Esto es dependiendo si a cierta distancia la velocidad del agua corre más rápido y en cierta distancia el agua corre mucho más lento. Puede ser por elevaciones, por obstáculos o por otros factores. Y aquí está el otro punto, que es canales reabastecidos. Los canales reabastecidos son muy parecidos a los canales abiertos naturales, solo que estos son, pues obviamente como dice la palabra, reabastecidos, son reforzados por diferentes tipos de materiales, tales como el hormigón liso, el hormigón basto, ladrillos, tierra, en su caso vendría siendo arena, y piedras. Aquí les muestro, este sería un canal reabastecido. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Jonathan García Alcázar, soy de la carrera de Ingeniería Innovación Agrícola Sustentable. Me tocó exponer lo que es canales cerrados de la materia de sistema de riego superficial, que es un canal de riego cerrado. Básicamente son tuberías por lo cual fluye el agua. Tiene una entrada y una salida que se les llaman gargantas, por lo cual cada dirigente es diferente. Al momento de entrar a la garganta del agua, su fluidez es un poco más espesa, más lenta, pero su salida es un poco más rápida y más fuerte al salir. Su chorro tiene más presión. Esto se variaba ante un sistema de electromagnético, el cual mide y proporciona la velocidad del agua en la que va a salir.
tiene como función llevar un poco más fluidez del agua y más rápido a los lugares donde se requiere el método. Como objetivo de los canales cerrados, se realizan normalmente entre parámetros y estaciones de bombeo de líquidos y sus pulpas bajo presión. ¿Qué quiere decir? Yo lo veo como los canales cerrados. Pongamos el ejemplo de una bomba casera de casa para poder sacar agua de un pozo. Para mí eso es un canal cerrado porque ocupas de una electricidad o de un aparato para que el agua fluya y su densidad sea más fuerte y pueda subir hasta el lugar o llegar hasta el lugar que se requiere el agua. Porque si lo movemos a un estado sin ninguna ayuda, el agua no subiría o no iría a una velocidad rápida hacia el lugar donde la queremos. Como aquí vemos, tenemos un dibujo donde maneja que esto es un conducto abierto, cual quiere decir que el agua fluye, pero a una velocidad no moderada, a lo que su peso del agua lo va moviendo. Y aquí tenemos un fluido de conducto cerrado, cual es una tubería por la cual el agua fluye más rápido y su atmósfera es un poquito más tensa, más comprimida para poder así conseguir ese resultado de que el agua se mueve a una velocidad más alta. ¿Cómo podemos medir esto? Con el medidor de Venturi. El medidor de Venturi mide los flujos de los canales cerrados. ¿Qué quiere decir? Te dice a qué presión está el agua fluyendo. Estos dispositivos se miden a través de electromagnéticos que determinan el valor de la presión, y si ocupas disminuye un poco forzosamente la entrada del agua para que no sea tanta la presión al momento de salir. Como ven, aquí tenemos un ejemplo de un medidor de Venturi. Lo podemos ver ahí. Este es un medidor de Venturi con el cual miden, aquí están las dos gargantas por la cual se introduce el agua y sale. Por aquí podemos medir la presión del agua para ver hasta dónde va a llegar. Más que nada, la conclusión a la que yo llego es que los canales cerrados son necesarios para lugares donde no hay tanta agua para poder cultivar lo que tenemos. Se ocupa supongamos que duras 4 días para que tu agua llegue a tu sembradío. Con este método de canales cerrados, agarras el agua y lo recortas hasta un día para que el agua llegue más rápido a tu lugar. Y es más eficiencia para tus plantas tenerlas con agua abastecida para que el fruto sea apto para consumir. Básicamente los canales cerrados son las tuberías que manejan los sistemas de riego para que el agua se llegue a los lugares donde... Buenas tardes, yo les voy a hablar de 2 temas. Uno es eficiencia de aplicación y el otro es tiempos de riego. La eficiencia de aplicación es la cantidad de agua útil para el cultivo que queda en el suelo después de un riego, en relación al total de agua que se aplicó. El valor de la eficiencia se verá afectada por la superficie de la parcela y por su inclinación. Para mejorar la eficiencia de aplicación de riego, se necesita regar mejor y mantener la zona de las raíces de los cultivos sin exceso ni falta de agua, evitar inundaciones en los sectores más bajos del terreno, con lo que se evitarían encharcamientos, disminuir los problemas de drenaje, aumentar los rendimientos de los cultivos y regar las áreas de superficie con la misma agua del predio. Una de las razones por las que no se llega a una eficiencia de aplicación es porque el agua tiende a infiltrarse en el suelo y no se queda en la zona radicular del cultivo. 3. Las pérdidas de agua durante el riego se pueden dar por escorrentia, percolación profunda, evaporación, arrastre por el viento y transporte y distribución. El segundo tema del que les voy a platicar se llama tiempos de riego. Este es el tiempo que debe de estar funcionando la instalación o el sistema de riego para aplicar las necesidades de agua a un cultivo. Las necesidades de agua deben compensar la evaporación del cultivo
la cual depende de la temperatura, la radiación solar, la velocidad del viento, la humedad relativa y pues entre otras. Y bueno, en conclusión, la eficiencia de riego depende de lograr que el agua sea utilizada mayormente por la planta y no perdida en el suelo. A su vez, el tiempo de riego depende mucho del tipo de suelo, de las necesidades del cultivo y de la evaporación. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Ventura González y les voy a estar tratando de explicar un poquito del tema de la cuantificación de drenaje agrícola. Cuantificación de drenaje agrícola. El drenaje de los suelos con exceso de agua cambia los procesos que se observan en el mismo, así como su fertilidad. La acción del drenaje sobre la fertilidad de los suelos es doble. Por un lado, al remover los excesos de agua se generan procesos aeróbicos y las sustancias nutritivas se oxidan y pasan a formas accesibles para las plantas. Se acelera la descomposición de la materia orgánica y el suelo se abastece de nuevos elementos nutritivos y minerales. Si estas acciones no pasan, suelen atenderse que las plantas tengan deficiencias y empiezan a tener el suelo con una mayor salinidad y empieza que todo esto provoque a una afectación directamente al cultivo y nos haga que nos baje la productividad y el suelo se esté erosionando. Todo esto conduce al aumento de la fertilidad de los suelos. Es como les comentaba hace un momento. Por otro lado, la aceleración del escurrimiento superficial puede provocar la erosión del suelo. Esto es muy importante. Si nosotros no tenemos un drenaje constantemente, tendemos a la erosión del suelo. ¿Y esto qué nos provoca? Nos provoca una mínima cantidad de producción y pues prácticamente se estarían desestabilizando las tierras. El drenaje frecuente conduce a un aumento del régimen de lavado de los suelos. Es muy importante que el drenaje esté constantemente drenando para que nosotros podamos tener lo que es una parte de la producción o que las plantas estén agarrando un abastecimiento, lo que es lo normal para ellas de agua. Particularmente cuando el drenaje está relacionado con un abatimiento de nivel freático. Esto conduce a un cambio de la dirección de procesos de deformación de suelos y el aumento de la lixiviación de sustancias alimenticias hacia las aguas freáticas y hacia los efluentes de drenaje. En sí, la función del drenaje es eliminar el exceso de agua, deprimiendo los niveles freáticos, mejorando la areación, la exploración radicular y el acceso nutrimentales. Asimismo, facilita la remoción de sales y evita la resalinización de los suelos. Esto que les estuve comentando, espero que les haya servido un poquito para sus vidas y para su trabajo laboral. Y pues nosotros fuimos el equipo número 5 y espero y se encuentren bien. Hasta luego.